Buenas tardes, bienvenidos a la clase número 3, en la cual vamos a ver la unidad 4, que trata sobre el sistema esquelético y el sistema muscular. Bien, corrijo, unidad 4 y 5. La unidad 4 es el sistema esquelético y la unidad 5 es el sistema muscular. Iniciamos con el sistema esquelético. Consta de aproximadamente 206 huesos. Obviamente hay que tener en cuenta algunas variantes anatómicas que se pueden presentar de manera normal en la población general. Algún tipo de hueso accesorio, huesos examoideos, etc. Dentro del sistema esquelético también se contemplan los cartílagos y los ligamentos. Tenemos divididos estos 206 huesos de la siguiente manera. En la estructura del cráneo y la cara hay 22 huesos. Y también se le suman a estos 6 huesecillos, que son los huesecillos dentro del oído interno. 3 a cada lado. Tenemos el hueso hioides, que es el único hueso que no se articula con ningún otro hueso en el cuerpo y está ubicado en el cuello, en la cara anterior. Tenemos la cintura escapular y los miembros superiores con 64 huesos, 32 a cada lado. Tenemos la columna vertebral con 26 huesos. La cintura pélvica y los miembros inferiores, 62 huesos. Y la caja torácica con 25. ¿Cuáles son las funciones del sistema esquelético? Más que nada de soporte y movimiento. Además que nos ayudan con la homeostasis mineral, sobre todo del calcio y del fósforo, además de producción de células sanguíneas en la médula roja y el almacenamiento de grasas de reserva en la médula amarilla por medio de unas células que llevan el nombre de adipocitos. Y además, algunos huesos, sobre todo los del cráneo y la caja torácica, están allí para proteger los órganos vitales. Tipos de huesos. Bien, tenemos huesos planos, por ejemplo, los huesos del cráneo, el esternón, el manubrio del esternón. Tenemos huesos cortos, por ejemplo, los huesos de la mano, de los pies. Tenemos huesos largos, como el fémur, el húmero, el radio, el cúbito, la tibia, el peroné. Huesos sesamoideos, el principal sería el hueso de la rótula o la rodilla. Y huesos con forma irregular, entre ellos, pues las vértebras. Como mencioné al inicio, pues además de huesos también debemos contemplar los ligamentos y cartílagos. Los ligamentos son bandas de tejido conectivo denso y fibroso que nos ayudan con el funcionamiento del movimiento, es decir, están localizados en los puntos de las articulaciones. Y por su parte el cartílago es mucho más flexible que el hueso, pero más duro que el músculo, y ayuda a proporcionar estructura a la laringe, a la nariz y también a la oreja o el pabellón auricular. Aquí tenemos ejemplos de ligamentos, ¿verdad? Entre hueso y hueso. Y tenemos ejemplos de cartílago, la nariz y la laringe. Obviamente aquí pues no podemos mostrar el pabellón auricular porque estamos mostrando solamente una imagen del esqueleto. En las articulaciones también vamos a tener una clasificación respecto a el tipo de movimiento que realizan. Tenemos articulaciones fibrosas o sin artrosis, que son sin movimiento, ejemplos, las suturas craneales y los dientes dentro del maxilar superior y la mandíbula. Tenemos articulaciones cartilaginosas o anfiartrosis, que son aquellas que tienen escaso movimiento, ejemplo, las vértebras y la sínfisis púbica. Y tenemos articulaciones con movimiento completo, conocidas como sinoviales o diartrosis, por ejemplo, la rodilla, el pie, el tobillo, perdón, la muñeca, entre otras.
Este esqueleto, estos 206 huesos, lo podemos estudiar de distintas maneras. Entre ellos, el esqueleto apendicular y el esqueleto axial. Si se fijan en los colores, el esqueleto apendicular son estos huesecitos de color celeste que corresponden a la cintura escapular, la cintura pélvica y las extremidades superiores e inferiores. Y en color verde tenemos entonces el esqueleto axial, que incluye los huesos de la cara, el cráneo, la columna vertebral y la caja torácica. Acá vemos desglosado un poquito más explicativo las partes del esqueleto axial, cara y cráneo, el hueso hioides en la laringe, la columna vertebral y la caja torácica. Y acá tenemos entonces el esqueleto apendicular, pues la cintura escapular, los miembros superiores, la cintura pélvica y los miembros inferiores. Ahora vamos a entrar en los huesos según las regiones corporales. Recordemos que cabeza incluye el cráneo y la cara. ¿Okay? En los huesos del cráneo vamos a tener los frontales, parietales, temporal, occipital, el esfenoides. ¿Sí? Y en el esqueleto facial vamos a tener la mandíbula, el maxilar superior, el hueso nasal, el hueso lacrimal, el cigomático y el vómero. Entonces, para seguir contando, tenemos 8 huesos en el cráneo, un solo hueso occipital, un solo hueso frontal, 2 temporales, 2 parietales, un esfenoides y un hueso etmoides, que es este pequeñito que vemos aquí como en un color gris o morado. Y los huesos del esqueleto facial, como les mencionaba, pues aquí están ya desarticulados para que se puedan estudiar mejor. Acá podemos ver el hueso del vómer, que es el hueso que está en la cavidad nasal. Tenemos también los huesos palatinos, que entre el vómer y los palatinos son los que hacen el cielo de la boca o el paladar duro de la boca. En el cráneo, los huesos van a tener articulaciones, las cuales van a estar, de acuerdo a la edad de la persona, casi imperceptibles en el hueso. A diferencia de cuando nacemos, estas dos imágenes que están acá abajo, que se puede apreciar perfectamente los puntos de unión entre los huesos del cráneo. Estos puntos de unión son un tipo de tejido que poco a poco se va cerrando después del nacimiento. La esfenoidal se cierra todavía en el periodo embrionario. La mastoidea también, la posterior se cierra los primeros meses de vida y la anterior, o la mollerita que le llaman en el lenguaje coloquial, pues ya se cierra un par de meses después, mucho más tarde porque es más grande. La función de las fontanelas o de estos espacios entre los huesos del cráneo, más que nada es para favorecer el parto, para que esta cabecita pueda atravesar el canal de parto o vagina. Tenemos que entre los huesos parietales está la sutura sagital, entre el hueso frontal y los dos parietales está la sutura coronal, entre el hueso parietal y el occipital está la sutura lambdoidea, entre el hueso parietal temporal está la sutura escamosa, ¿verdad? Y entonces las fontanelas que ya les mencioné, la mastoidea, la esfenoidal, la posterior y la anterior. Ahora el cuello. En el cuello es fácil en cuanto al contenido óseo, puesto que solamente contiene las 7 vértebras cervicales. La C1 o la cervical 1 y la cervical 2 tienen nombres propios. La C1 se le conoce como atlas y la C2 se le conoce como axis.
De ahí de C3 a C7, pues sí ya llevan el nombre del área, que es cervical, y el número de vértebra, del 3 al 7. En el tórax, como ya vimos al inicio, tenemos la caja torácica, tenemos parte de la cintura escapular, la clavícula y el esternón. Por detrás la columna vertebral, como vemos aquí, y por delante entonces tenemos el esternón. Recordemos la columna vertebral, tenemos las vértebras torácicas o dorsales de la 1 a la 12. En el abdomen, entonces vamos a tener parte de las estructuras de la caja torácica, entre ellas las vértebras flotantes, las vértebras y las vértebras lumbares. Perdón. Que serían de L1 o lumbar 1 a L5. En cuanto a la pelvis, vamos a incluir el hueso de la pelvis propiamente dicho y el sacro y el coxis. Esto, la pelvis se conoce como cintura pélvica. Como vemos en esta imagen, la pelvis en realidad son 3 huesos fusionados. Tenemos el ilion, uno a cada lado, el pubis en la parte antero inferior y el isquion en la parte postero inferior. ¿Okay? Simplemente que igual que con el cráneo, esta fusión de estos huesos es tan fuerte que prácticamente no se nota. El hueso se ve completamente liso. ¿Okay? Y en el punto medio entonces tenemos un tejido cartilaginoso conocido como sínfisis púbica. Este aspecto es importante. ¿Por qué? Porque debemos conocer las diferencias en cuanto al sexo entre una pelvis masculina y una pelvis femenina. La pelvis femenina, su forma ovalada y amplia, con un arco púbico amplio, favorece el trabajo de parto. Mientras que la masculina es redondeada, el arco es más estrecho o el ángulo es más agudo, y hay variaciones anatómicas en las que las mujeres también pueden tener una pelvis androgénica o parecida a la masculina. Y como les mencionaba, entonces también incluimos en la pelvis el sacro y el coxis. Son 5 vértebras sacras y de 4 a 5 vértebras coxígenas, también fusionadas. En el miembro superior, entonces recordemos que contemplábamos la cintura escapular, que incluye la clavícula y el esternón. Como vemos aquí vemos solamente un pedazo de la clavícula y aquí también, pero vemos el esternón completo. La articulación que une la cintura escapular con la parte superior o el extremo proximal del miembro superior, que sería el hueso del húmero. Esta es una vista anterior, esta es una vista posterior. Posteriormente, entonces, tenemos los huesos del antebrazo, el radio y el cúbito. Tenemos la articulación del codo, que no podemos dejar de mencionarla. Recordemos el húmero, el radio y el cúbito. ¿Okay? Una vista anterior y una vista posterior. Y estas son vistas laterales y mediales con la articulación flexionada a 90 grados. Tenemos también los huesos de la mano. Vamos a tener los huesos del carpo, que hay muchas maneras de aprendérselos. Hay mnemotecnias que pueden buscar en internet. En mi caso, utilizábamos la mnemotecnia S, pipi, tratra, gancho, ¿okay? Que más que nada son como las primeras letras de cada huesecito. Sería el hueso semilunar, perdón, el hueso escafoides, el semilunar, el piramidal, el pisiforme, el grande, el ganchoso
y el ganchoso, perdón. Posterior a los huesos del carpo, entonces tenemos los huesos metacarpianos, son 5. Tenemos las falanges proximales, que también son 5. Tenemos las falanges medias, que solo son 4. Y tenemos las falanges distales, que son 5. El único dedo que no tiene falange media es el primer dedo o el dedo pulgar. En el miembro inferior, entonces tenemos, además de la cintura pélvica, como vemos en la imagen, en esta imagen de aquí, tenemos el hueso del fémur, que es uno de los huesos más largos del cuerpo. ¿Ok? Y hacia la parte distal, del tercio distal del fémur, entonces vamos a encontrar la rótula en la articulación de la rodilla. Posterior a la articulación de la rodilla vamos a encontrar los huesos tibia y peroné, que son los de la pierna. En la articulación del tobillo vamos a tener el hueso astrágalo y el calcáneo. Posteriormente vamos a encontrar el hueso cuboides, el navicular y las 3 cuñas, que son los huesos del tarso. Vamos a tener 5 huesos metatarsianos, vamos a tener 5 falanges proximales, 4 falanges medias y 5 falanges distales. Otra vez, el primer artejo o el primer dedo del pie solo tiene 2 falanges. Entonces, los dedos de la mano, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. ¿Okay? Igual los dedos del pie, del pulgar hacia el meñique, primero, segundo, cuarto, quinto. Y los dedos del pie, entonces también reciben el nombre de artejos. Ahora pasamos al sistema muscular. Respecto al sistema muscular, contamos con aproximadamente 600 músculos en todo el organismo. Tenemos 3 tipos de músculos: el músculo cardíaco, que es propio, es decir, que solamente lo vamos a encontrar en el corazón. Tenemos el músculo liso, que es propio de las vísceras y los vasos sanguíneos, y el músculo esquelético, que se relaciona con el esqueleto y genera movimiento. ¿Qué es esta parte de aquí? Todo músculo esquelético se une a un hueso. Y los puntos de unión reciben el nombre de ligamentos. Estas son las partes en las que podríamos dividir para estudiar más fácilmente el músculo, dividiéndolo en fascículos y en fibras, y su relación con las neuronas motoras, que ya lo vimos en la parte del sistema nervioso, que es esto, la unión neuromuscular. Como recordarán, es la unión de una neurona con una fibra muscular. Y pues su intercambio de neurotransmisores con receptores, etc. ¿Cuáles son las funciones de estos 3 tipos de músculos? El músculo estriado o esquelético, que también es otro nombre que recibe, pues produce los movimientos corporales, genera calor, protege los órganos internos y ayuda a mantener la postura corporal junto con los huesos. Los músculos lisos, como están en los órganos y en los vasos sanguíneos, pues favorecen los movimientos peristálticos, dilatan la pupila, contraen la vejiga, aumentan o disminuyen el espacio o la luz de los vasos sanguíneos, producen la piloerección, mejor conocida en lenguaje coloquial como piel de gallina, y aumentan o disminuyen la luz de los bronquios. Y por su parte, el músculo cardíaco, como es específico de un solo lugar, entonces va a estar encargado de propulsar la sangre a través del sistema circulatorio, venas y arterias y capilares, para que llegue a todos los tejidos del cuerpo. Acá tenemos la estructura del músculo cardíaco. Se conoce como miocardio a la capa muscular del corazón. Y pues ejemplos de los lugares donde podemos encontrar el músculo liso, que en realidad pues es en todos los órganos o vísceras y en los vasos sanguíneos. Ahora vamos con los músculos según las regiones corporales. En la cabeza, recordemos que vamos a tener músculos para la cara, músculos masticadores y los músculos del cráneo, que en realidad no son muchos. Tenemos músculos cutáneos,
los del cráneo, los de los párpados, de la nariz, los de la boca y los músculos masticadores, que solamente son 3. El músculo temporal, el pterigoideo y el macetero. En cuanto al cuello, el cuello lo podemos estudiar en distintas formas porque a pesar de que en la parte esquelética solamente contiene las 7 vértebras cervicales, a nivel de estructuras anatómicas importantes y estructuras musculares son un montón de estructuras anatómicas que tenemos que aprender. Por lo tanto, se divide el cuello en triángulos para poder memorizar mejor sus partes. Tenemos el triángulo posterior, que hay autores que lo dividen en 2, un posterior profundo y el posterior como tal. Tenemos el triángulo submandibular, justo por debajo del ángulo de la mandíbula. Tenemos el submentoniano, que está justo en el centro, el muscular, que está más anterior, y el carotidio, que está más o menos lateral, justo donde pueden palpar el pulso carotidio. Aquí vemos entonces las estructuras musculares de los distintos triángulos. Recordemos que entonces tenemos un triángulo posterior profundo o subclavio y un triángulo posterior u occipital. ¿Okay? En esta imagen solamente estamos viendo estructuras musculares. Las delimitaciones del triángulo posterior serían el músculo trapecio y el músculo esternocleidomastoideo. Dividiendo el mismo, entonces pasa el vientre inferior del músculo homohioideo, que es este que pasa aquí. En los triángulos de la parte anterior del cuello, entonces vamos a tener algunas otras estructuras divisorias, entre ellas el músculo homohioideo en su vientre superior y el esternocleidomastoideo. En el submentoniano vamos a tener obviamente la mandíbula y el músculo digástrico. Tenemos este es el mandibular. El submentoniano, que entonces está el digástrico dividiendo y la línea media. Y en cuanto al triángulo muscular, vamos a tener entonces el músculo homohioideo, su vientre superior, el esternocleidomastoideo y la línea media. Estos músculos también los podemos agrupar según la región del cuello. Tenemos músculos suprayoideos, es decir, por arriba del hueso yoides, como está en esta imagen, son los músculos rosaditos. El digástrico, el estiloyoideo, el miloyoideo y el genioyoideo. Tenemos un músculo superficial, que es el platisma, que recubre todo esto. Y tenemos un grupo profundo medio, que incluye el largo del cuello, el recto anterior menor y el largo de la cabeza. Tenemos músculos por debajo del hueso yoides, que son estos pintados en verde y amarillo. Los verdes son superficiales y los amarillos son profundos. El esternocleidoyoideo, el homohioideo, el esternotiroideo y el tiroioideo. Tenemos un grupo profundo lateral, que incluye los 3 escalenos, los intratraversos del cuello y el recto lateral de la cabeza, que son estos de aquí. Y tenemos un grupo anterolateral, que es un solo músculo y es el esternocleidomastoideo. Pasando a la parte posterior, entonces tendremos los músculos posteriores o nucales. Esta es una imagen superficial donde vemos el trapecio y parte de algunos músculos profundos y el anterolateral o el esternocleidomastoideo. En los planos profundos, entonces simplemente estamos cortando, como ven en esta esquinita de aquí, estamos cortando el trapecio y estamos dejando ver los músculos que están por debajo de él. En el tórax, entonces, tenemos todos los músculos. Esta es una vista superficial, esta es una vista profunda media
Igual acá en la vista posterior también tenemos una superficial y una profunda media. Lo más importante en el tórax que deben saber son los músculos de la respiración. El principal músculo de la respiración es el diafragma, es este que está aquí. Y los músculos de la inspiración son el esternocleidomastoideo, los tres escalenos, el intercostal externo y el diafragma. Por su parte, los músculos de la exhalación son los intercostales internos, los oblicuos externos, el recto anterior del abdomen y también incluyen otras partes del músculo oblicuo del abdomen, entre ellos la parte interna y la parte transversa. En el abdomen, entonces, también tenemos estas imágenes que va de superficial a profundo. Tenemos la piel, el tejido subcutáneo, las fascias de los músculos y algunos músculos abdominales. Acá vemos algunos cortes también de superficial a profundo medio hasta llegar a la fascia transversa. Esta es una vista posterior. Del lado izquierdo los aspectos superficiales de los músculos y del lado derecho pues estamos cortando el músculo trapecio y estamos cortando el dorsal ancho para exponer otros músculos que están en un plano medio. Estos son los músculos en una vista anterior, pero músculos retroperitoneales. Acá tenemos parte del diafragma y algunos otros músculos importantes. Podemos apreciar también recubiertas de tejido o de ligamentos, las vértebras lumbares y parte de los músculos del piso de la pelvis. En cuanto a la pelvis, pues además de los músculos del piso de la pelvis, también tenemos músculos que son abdominopélvicos, entre ellos el psoas mayor. Tenemos el músculo ilíaco y el músculo iliozoas. Tenemos músculos en la región glútea en planos superficiales, que sería este que está cortado aquí, que es el glúteo mayor, y parte del músculo tensor de la fascia lata. Tenemos un plano medio que incluye el glúteo menor, que sería este, y ya un plano profundo, perdón, el glúteo medio. Y en un plano profundo, entonces ya el glúteo menor, el piriforme y algunos otros músculos aquí accesorios. Pasamos al miembro superior, la parte muscular. Tenemos los músculos superficiales, entre ellos principalmente el deltoides, que es el músculo que está en el hombro. Por debajo de ellos o de sus vientres, pues tenemos otros músculos. Sobre el húmero vamos a tener hacia la cara anterior el bíceps, hacia la cara posterior el tríceps. Tenemos entonces los músculos del antebrazo, el músculo brachiorradial, tenemos los flexores y los extensores de la mano principalmente. Acá vemos aspectos un poco más específicos o mencionando un poco los músculos más específicamente en su vista posterior y en su vista anterior. Tenemos los planos profundos y tenemos los músculos del dorso de la mano. Recordemos que el dorso es esta parte de la mano, ¿ok? O de la cara posterior de la mano, si estamos hablando referente a la posición anatómica. Y los músculos de la palma de la mano o de la cara anterior de la mano. En el miembro inferior, además de los músculos que proceden de la pelvis o que proceden del abdomen, la pelvis, y que se insertan en el muslo, por ejemplo. Y principalmente entonces vamos a encontrar en un aspecto lateral el tensor de la fascia lata, en un aspecto anterior el recto femoral, el sartorio que prácticamente cruza de manera diagonal
desde la cadera hasta la cara interna de la rodilla. Y algunos otros músculos, entonces, como el vasto medial. Este es un aspecto medio, donde podemos ver el vasto medial, el vasto intermedio y el vasto lateral. Esta es una vista posterior y una vista lateral, donde podemos apreciar el músculo tensor de la fascia lata. Es pequeño, pero tiene un tracto iliotibial. Acá vemos el glúteo mayor, el que veíamos cortado en el aspecto de la pelvis. Y algunos otros músculos posteriores, entre ellos el bíceps femoral, el aductor mayor, el semimembranoso y la fosa poplitea, que también es importante. Es como el triángulo carotidio o vascular, que también contiene estas tres estructuras importantes: un nervio, una arteria y una vena. Estos serían los músculos más importantes en la pierna. En la parte posterior tenemos el gastrocnemio, que lo conocemos coloquialmente como el músculo gemelar o los gemelos, y el famoso tendón de Aquiles. Tenemos también los músculos del pie en un aspecto del dorso y la planta. Ok, chicos, ¿tienen alguna pregunta respecto a el esqueleto y los músculos?